Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Va! Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo bimestre. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase y hoy vamos a arrancar con el tema de derechos humanos. Primero recordemos qué cosa es un derecho, ¿no? Hay muchas definiciones según también el punto de vista. Vamos a ver qué es el más cotidiano o el que más nos resulta conocido y que nos sirve también en parte para definir lo que es derechos humanos. Se entiende como derechos aquella facultad para poder exigir algo. Ese algo puede ser la sociedad o puede ser el Estado. ¿Ok? Ahora, este Estado, cuando reconoce nuestros derechos, ya se ampara pues en una serie de eventos históricos que ahora vamos a ver. Entonces, se ha juntado, ¿no?, en el camino estos dos términos, esas dos palabras, derechos humanos. Se entiende como aquella facultad inherente a la naturaleza humana. Tú dirás, ¿qué cosa es inherente, profe? ¿Ya? Inherente, ojo, que nace con uno, viene con nosotros. Eso significa entonces que los derechos humanos es algo natural a nosotros y que simplemente lo que hacen los estados, los países, los gobiernos es reconocerlo, nada más. ¿Ok? Bueno, no es que nada más, sino que este reconocimiento se da a través de dos documentos, ¿no? Uno de ellos es la Carta Magna, nuestra Constitución, la de 1993, es la que reconoce entonces también estos derechos humanos. Pero lo más importante de todo aquí es la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento, por eso el nombre, que a nivel global reconoce los derechos de las personas. ¿Okay? No importa su edad, no importa su género, no importa su sexo, no importa su condición económica, eso es el detalle por la cual se establecen estos derechos humanos, ¿no? La tercera Asamblea General de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es el ente encargado de proclamar esta declaración. ¿Ok? Acuérdate de esto. ¿Ya? Esto se desarrolla en la ciudad de París un 10 de diciembre de 1948. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué cosa es la ONU primero? ¿Ya? La ONU es un organismo internacional de carácter económico, social, político, cultural y también humanitario, que estableció, pues, en todo caso, de que había una serie de eventos, cosas, hechos que había que corregir y por tanto había que contemplar, pues, estos derechos humanos, ¿no? Los derechos de todo hombre. Esto se declara, acuérdate, el 10 de diciembre de 1948, día en el cual se considera el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, esta proclama se hace en la ciudad de París. ¿Y por qué en París? No aquí en Lima. ¿Ah? Simple, porque la piedra, o la primera piedra angular, el primer documento que habla de derechos del hombre en el mundo, se desarrolló en Francia, durante el contexto de la Revolución Francesa. Más detalles de eso te lo voy a explicar en la clasificación que aquí viene, ¿okay?, en un momentito. Ahora, la estructura, los derechos humanos como tal, tienen un preámbulo y 30 artículos. ¿Okay? Es una estructura muy particular. Vamos a ver eso de aquí, detallar esto aquí, nada más. Ahora, pero ¿cuál es el punto importante? ¿Por qué establecer pues este documento? Pues vamos a entender algo aquí. Mira esta pancartita. Acá hay varios idiomas en la cual se puede decir derechos humanos. Y te lo voy a leer. Dice, en tu idioma, en mi idioma, en tu cultura, en mi cultura, en tu fe, en mi no fe, los derechos humanos significa lo mismo. ¿Ok? O sea, que implica respeto, el respeto a las libertades, el respeto a las personas. ¿Ya? El respeto a las personas entendiéndose como un ser humano, no importando su condición, no importando, como dije hace rato, ni económica, ni social, ni cultural, ni política, ni incluso la condición u orientación sexual, ¿no? Todos somos seres humanos
y por ese hecho debemos ser respetados. Nada más, tal cual. ¿Ok? Es lo que apunta a esto y a eso vamos entonces a estudiar. ¿Ok? A eso vamos. Entonces, a ver aquí. Vamos a ver las características de los derechos humanos. Primero, son universales. Eso implica que son para todos. Nadie puede estar excepto o exceptuado de los derechos. ¿Ok? Eso implica que además también son generales. ¿Ya? Acuérdate, eso implica para todos. No que un grupo puede tener, otro grupo no. Todos estamos dentro de esa proclama. Es aquí entonces donde además no podemos renunciar a ellos, o sea, a los derechos, porque es inalienables o son inalienables, o sea, irrenunciables. Imagínate que renuncias a tus derechos, ¿no? Cualquiera podría venir, golpearte, maltratarte, violarte y no pasa nada. Entonces, esto implica que nadie te los puede quitar, ¿ya? Eso es inalienable. Además, tercer punto, son absolutos. Dice, a ver, pensemos un poquito, en tiempos de pandemia, absolutos, todavía ahora. Esto implica que los derechos humanos deben ser satisfechos completamente. Aguanta. Si le preguntamos eso a un pobre en estos precisos momentos, de plano te dirá que no, pues, ¿no? Es obvio. Eso es muy utópico, o sea, muy ideal, ¿no? Deben ser satisfechos completamente. En la práctica no se va a dar, ¿no? El pobre de por sí mismo, ¿no? O sea, el hecho de ser pobre ya no está siendo respetados sus derechos humanos. Porque al no tener ingresos tampoco puede darle una buena educación a sus hijos, ni él mismo, ni tampoco puede de repente tener una buena atención de salud. Por eso es importante aquí el manejo de todo un sistema estatal que pueda de repente amparar esos detalles, esos problemitas, ¿no? Por ejemplo, hoy actualmente la salud pública es un tema de todos, es un tema del Estado, ¿no? Donde también tenemos que participar todos de alguna u otra manera, colaborando, no poniendo obstáculos, no poniendo trabas a esto, ¿no? Además, los derechos son inmutables, o sea, la naturaleza del hombre no cambia, nosotros seguimos evolucionando, eso obviamente no lo vamos a ver mañana ni pasado, sino a lo largo de los siglos y siglos viene la evolución. ¿Ya? Por eso, nuestra naturaleza es un ser humano, por tanto, seguimos creciendo y eso no va a cambiar. Ojo, otro detalle, los derechos humanos no pueden ser tampoco eliminados. ¿No? Hay todo un parámetro legal donde estos son respetados y cumplidos en cada uno estado firmante de esta declaración. ¿Ya? Vamos, por eso son incondicionales. Siguiente punto, no hay que pagar por el ejercicio de nuestros derechos. Simplemente se da y punto. ¿Ya? No hay condiciones. Y finalmente, son imprescriptibles. Significa de que los derechos humanos no tienen una envoltura donde dice, vence mañana. No, ¿okay? Eso no existe. Los derechos humanos siguen, ¿no?, desarrollándose, siguen creciendo con el paso del tiempo. ¿Ya? Eso es, no tienen una fecha de vigencia, no prescriben. ¿Correcto? Vamos a ver más bien cómo esa vigencia se da. Es aquí donde la clasificación, ahí está esto de aquí, vamos empalmando, mira, tenemos tres clases, facilito, primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Ya? Vamos a ver la primera generación. El contexto de esta primera generación es un hecho o un hito histórico. Ahí lo puedes ver. La Revolución Francesa. Un 14 de julio de 1789 se da esta revolución. ¿En qué consistió? Vamos a verlo, pues. ¿Ya? Fueron 10 años de Revolución Francesa. Este contexto histórico nos dice que fue un enfrentamiento entre dos clases o grupos sociales, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, para esa época gobernaba la monarquía absoluta, ¿no? Donde el que gobernaba era un rey y este hacía y deshacía. Su palabra era ley, ¿ya? Y nadie podía contradecirlo. Es aquí entonces donde sí aparece una contradicción. Un grupo social de artesanos, comerciantes que vivían alrededor de las ciudades principales, o sea,
en los burgos, ¿no? Ahí viene el término de la llamada burguesía. ¿Ok? El contexto histórico, entonces, es este de aquí. Observa, observa. ¿Ya? La Revolución Francesa implica el enfrentamiento entre la monarquía absoluta, ¿no? La que gobernaba, y la burguesía, la clase opositora, la clase que va a pedir, pues, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Ok? Y allí, en ese enfrentamiento, entonces, se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Durante la Revolución Francesa. Acuérdate, ya el documento importante. Dentro de ese documento se establecen dos grupos de derechos. Vamos a verlo. Los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Ya? Civiles son los derechos de las personas, pues, ¿no? Derechos individuales de cada quien y que permiten el desarrollo de este ser humano. Es aquí entonces donde vamos a encontrar, a ver, por un lado, mira aquí, el derecho a la vida, ¿no? Eso ya se da en los últimos años. Lo que proponía la burguesía era la libertad, igualdad, ¿no? Y como parte del contexto de una economía capitalista, ¿no? Porque la burguesía es esto, ¿no? El capitalismo en por sí, en este caso, la clase social que impulsa el capitalismo aún más, ¿no? Y es aquí entonces donde se habla de la propiedad privada y la herencia. Punto importante. La seguridad personal, ¿no? También se va a refrescar en estos derechos civiles, acuérdate, civis, persona, o sea, derechos de las personas. Ya sabes, el importante, ¿no? El derecho a la vida, donde ésta no se puede extinguir, ¿no? Salvo ciertos países, ciertas circunstancias, donde puede haber ahí algunas normativas, ¿no? Muy particulares que todavía aquí no se dan, ¿no? Como el caso de ciertos abortos, como el caso de la eutanasia, ¿no? Que se prohíbe. Bueno, en nuestro caso está aún no bien esclarecido ese punto, ¿no? Aún le falta ver una discusión ahí si se debe o no aplicar la eutanasia, ¿no? Y en qué motivo, con qué figura, y etcétera. Vamos a ver los derechos políticos. Esto nos permite participar de forma directa o indirecta en el gobierno del Estado. ¿Ya? Acuérdate, elegir a nuestros representantes. Recuerda que en nuestro país ya se viene la segunda vuelta, falta poquito, estamos a un poco más de 2 semanas y hay que ver entonces el derecho al voto o al sufragio, ¿ok? Derecho político importante. Luego, a formar partidos políticos. En nuestro caso vimos, ¿no? Vimos el 11 de abril cómo teníamos ahí tantos candidatos, 18 candidatos postulando para que al final quede solamente dos a esta segunda vuelta, ¿no? Ahora, ahí es el detalle, podemos formar partidos políticos, pero en la práctica resulta perjudicial para el país tantos partidos políticos porque todos te creen tener la verdad y al final no se ponen de acuerdo, ¿no? Y empiezan las discusiones, los intereses, los conflictos de intereses, las negociaciones también ahí, ¿no? Muy importante, sobre todo ahora que viene la segunda vuelta. Participación ciudadana, esto lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor amplitud, ¿no? Implica el que la persona puede participar en una elección, pero también puede, ojo, acuérdate, sancionar, remover, ¿no? Ahí viene la remoción o la revocatoria de autoridades. Viene el referéndum, donde podemos decidir si una norma, o sea, si una ley debería seguir o no, o debería darse o no. ¿Ok? Eso sería importante también de repente para ver de una vez y finiquitar el tema de que si se debe convocar una asamblea constituyente para reformar o no la constitución del 93, ¿no? Eso implica una participación ciudadana también, ¿ok? Todavía falta mucho trecho, mucho camino para ver eso si se da o no. La discusión aún sigue postergada. Ya, eso es primera generación, acuérdate. La segunda generación ya se da en el siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX, y ahí aparece el contexto histórico de la revolución industrial. Observas el humo, observas las fábricas, ya, eso es la revolución industrial. El desarrollo de las máquinas a vapor, donde el burgués, el dueño de la fábrica,
va a tener pues un sitial importante. ¿Por qué? Porque va a crecer. ¿Qué cosa va a crecer? Aparte de que va a crecer la panza, porque es la forma como se reconoce al burgués, ¿no? Siempre cuando se hace un dibujito se ve un panzoncito con su frac, con su sombrerito, todo bien elegante, ¿no? Ya, el contexto histórico es este de aquí. Vamos, peruano, a ver, contexto histórico. Implica la revolución de las máquinas a vapor, ¿no? Generando grandes riquezas para el burgués, pero también problemas. O sea, tienen puntos positivos y negativos. Los puntos negativos se convierte, ¿no? Muchos países en problemas, focos. ¿Por qué? Porque la máquina reemplaza al hombre y esta entonces sigue operando a gran, ¿no? A todo vapor y los otros, los trabajadores quedan en la calle. Ahí viene entonces, ¿no? Este enfrentamiento masivo de desempleados en las calles protestando, ¿okay? Y ahí vienen las revueltas entonces en Inglaterra, en Alemania, en toda Europa y luego décadas más tarde en América, ¿no? Esta burguesía, la dueña de la fábrica, va a tener que enfrentarse ahora a otro grupo social que va a surgir producto de todo este malestar general. Grupo social que va a abrazar el socialismo, ¿no? El científico, el marxismo. ¿Okay? Aquí los campesinos y obreros se van a juntar y forman el proletariado, ¿no? La clase social que le hace frente a la burguesía. ¿Por qué? Contra sus abusos, contra el no pago de sueldos, ni beneficios, ni nada. ¿Okay? Entonces despedían a la gente y no pasaba nada. Gente que moría en las fábricas y no pasaba nada. ¿Okay? Ahí viene entonces toda esta oleada donde el proletariado, a pesar que, ojo, se desintegra, logra arrancar la burguesía tres grandes grupos de derechos. ¿Ya? Vamos a ver esos tres grupos de derechos. Aquí, vamos a verlo por acá, mejor por acá, observa aquí. Económicos, sociales y culturales. ¿Ya? Los tres grupos de derechos que se van a establecer ahora mismo entonces. ¿Okay? Derechos económicos. Si estás desempleado, ¿qué vas a pedir ahora? Trabajo, pues, ¿no? Ya, que la jornada laboral sea de 8 horas diarias, no 18, no 20, ¿no? En condiciones infrahumanas e insalubres. Mira cómo esto ha ido cambiando. Una remuneración justa, que se le pague al trabajador lo que debe ser, pues, por su labor, por su importante labor en la sociedad también. ¿Okay? Ahora, estos derechos económicos también significaron que los trabajadores se podían organizar, ¿no? Para defender sus derechos laborales viene el derecho a la sindicalización y también el derecho a la huelga. Cuando aquí ya no se ponían de acuerdo, empezaba entonces la huelga, que es la paralización de las labores, ¿no? Las protestas, ¿no? Masivas, mira acá, protestas masivas ante las injusticias. ¿Okay? Es así entonces donde, ojo, mira ahí, el socialismo sí ha servido para poder reclamar nuestros derechos también, ¿no? Hay que ser también entonces objetivos, no hay que creerse el cuentazo de que no, ¿ya? Tanto el capitalismo como el socialismo han aportado pues puntos importantes al mundo, al universo, a todos en general. Vamos a ver cómo se administra esto, ¿no? Cómo se desarrolla. Ahí está el detalle de discusión que tenemos hasta hoy. Los derechos sociales son derechos colectivos, ¿no? Como protección por parte de la comunidad, ¿no? La sociedad, todos. La seguridad social, ¿no? El trabajador, fruto de su trabajo, fruto de su esfuerzo, se le descuenta, que es una contribución. En nuestro caso, esa contribución, una parte va para salud, ¿no? O para de repente la ONP, la FP también, ¿no? Pero en el caso de seguridad social es la atención en salud, la cual significa el acceso a la salud para ti, para tu familia también, ¿no? El acceso a la familia también es un derecho a la familia, entonces acuérdate que la familia y el matrimonio son institutos naturales y fundamentales de la sociedad, ¿no? Ahí está, derechos sociales, derechos colectivos. Y finalmente, de este grupo entonces tenemos
los derechos culturales, el derecho a la educación y cultura, que tanta hace falta en nuestro país. Libertad de enseñanza, ¿no? Que implica la libertad de cátedra, la enseñanza de los profesores en los colegios, universidades, institutos, etcétera. Y algo importante que en los países cercanos a nosotros desarrollan esto, ¿no? Educación gratuita, ¿no? Donde todos tenemos el acceso, bueno, ellos, el acceso libre a educarse en una universidad. En nuestro caso tenemos que postular una y otra vez, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Países como Argentina, Uruguay, tú te inscribes, ¿no? Te inscribes para poder entrar a la universidad. Y obviamente, como todos, para poder mantenerse hay que seguir estudiando, pues también ahí, ¿no? Eso es innegable, ¿ok? Entonces, desde esta tribuna luchamos por una educación gratuita y de calidad. Bueno, gratuita, laica y también, ojo, de calidad. Laica donde no tenga que haber alguna interferencia religiosa, pues, ¿no? Somos un Estado laico, por tanto, ninguna religión debe sobrepasar sobre otra. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Cada uno en su espacio, en su entorno familiar o social, puede desarrollar su libre creencia, pero no en la escuela, pues, ¿no? La escuela tiene que ser un ámbito de libertad, de apertura, ¿ok? Entonces no podemos permitir esto, ¿ya? Así que ahí va el detalle. Listo. Tercera y última generación. Ya no hay conflictos, ya no hay peleas entre clases sociales, porque la burguesía ya completó todo. Mira acá, la burguesía se rebeló y acabó con la monarquía absoluta. La burguesía tuvo la rebeldía del proletariado y acabó con el proletariado. Hoy, en esta tercera generación, se propone la burguesía para mantener sus grandes empresas, sus dominios monopólicos, o sea, sus grandes empresas monopólicas, establece el derecho a la solidaridad, al medio ambiente, o también llamado derecho de los pueblos. ¿Ya? Miren la lucha importante. Cosa curiosa, ¿no? O sea, después de haber contaminado tanto, aquí miren, ¿no? En el siglo XIX, ahora en el siglo XX, o sea, el pasado siglo XX, la burguesía ahora dice, no, sí, hay que preservarla, en este caso, el medio ambiente, ¿no? Si no, ¿qué le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Ahora sí están preocupados, ¿no? Después de todo el enorme daño que han hecho al medio ambiente, a nuestra madre naturaleza, ahora recién se preocupan, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, es consecuencia de todo esto, pues, ¿no? Mira ahí la emisión, ¿no? De gases tóxicos, que obviamente generó dinero, pero a la vez también problemas a la larga, ¿no? Y que hoy pues, también estamos sufriendo, ¿ya? Es aquí entonces que los derechos vamos, acá se propone entonces los derechos solidarios a la paz y a la tranquilidad, o sea, no más guerras, a la protección del medio ambiente, ya sabes. Luego, al desarrollo, oh, qué bacán, ya, libre determinación de los pueblos, también se llama así, ¿no? Bajo el contexto del siglo XX, ojo, siglo XX, acá siglo XX, acá es siglo XIX y acá siglo XVIII, ¿no? XVIII, XIX y XX. O sea que el 21 puede haber uno más, probablemente. Miren aquí, en este contexto establece que los pueblos podían decidir a qué territorio o a qué país pertenecer, ¿no? Ahí viene de repente la consulta que era el plebiscito, ¿ok? Nosotros ya no tenemos plebiscitos, ¿no? Lo último que de repente se tuvo fue después de la guerra con Chile, donde perdimos territorios que todos muy bien conocemos, y eso no se ha visto más. Además, que nuestros límites ya están también ya definidos, ¿no? Nuestro último también con el mismo país, ¿no? El último diferendo marítimo también ya está definido. Por tanto, no deberíamos tener conflictos fronterizos, ¿no? Multilaterales, ni tampoco bilaterales, ni nada, supuestamente en cuestión de territorios, ¿ya? Pero simple, mira acá el derecho a la libre determinación de los pueblos. Vamos a ver si eso algún día retorna. De repente ya no, ¿no? Bajo el contexto en el cual tenemos, parece que eso ya no puede seguir en pie. Ok, chicos, ahí está entonces la clasificación de los derechos humanos. Espero que hayan entendido muy bien la clase. Cualquier duda o consulta, ya saben, a su profesor en Zoom. Ahí vamos a resolver las preguntas. No se olviden que en la descripción de este video está la tarea violenta, ¿no?
la tarea que aún sigue, ya sabemos desde el primer trimestre cómo es, ¿no? Desarrolla sus preguntitas y ya está. Listo, chévere. Ok chicos, por favor, no bajen la guardia, sigan cuidándose, por favor recomienden esto a sus padres, a su familia en general, porque todavía seguimos en esta segunda ola y va a seguir probablemente, ¿no?, una tercera ola, lo más probable. Así que hay que seguir cuidándose hasta que no tengamos vacuna, no podemos hacer más que cuidarnos con una doble mascarilla a ser posible. ¿Ok? Un abrazo para todos, cuídense por favor. Chao, chao.